Shalom a todos, ya estamos nuevamente con una enseñanza que está relacionada directamente con este día tan especial para cada uno de nosotros. Se trata de Yom Kippur. Específicamente vamos a estar hablando relacionado directamente con el texto de la Haftará, que está involucrada en los textos de Shaharit. Por lo tanto, lo que vamos a estar mencionando en esta hora netamente es el modo apropiado de arrepentirse. Para lo cual, nosotros vamos a estar leyendo netamente lo que la palabra nos está diciendo en el libro de los profetas, específicamente en Yeshayahu, desde el 57:14 al 58:14. Ustedes también pueden seguir la lectura desde el lugar en que se encuentren en este mismo instante para que de esa manera ya podamos ir entrando a el tema relacionado con la Haftarah de Shaharit de este día de Yom Kippur. El texto dice lo siguiente. Dice él, allanen el camino, levanten el obstáculo del camino de mi pueblo, pues así dijo el exaltado y elevado, que mora eternamente y cuyo nombre es santo. Yo moro en exaltación y santidad y estoy con el contrito y de corazón humilde para revivir el espíritu del humilde y revivir el corazón del contrito. Pues no por siempre pelearé, ni siempre estaré iracundo, pues el espíritu que los envuelve es mío. Yo he hecho las almas, por su corrupción me enfurecí, lo golpeé. Me oculté y permanecí enfurecido, pues continuó díscolo en el camino de su corazón. Empero cuando haya de ver sus caminos, lo curaré, lo guiaré y lo recompensaré a él y a sus deudos con consuelo. Yo creo el fruto de labios, paz, paz para el lejano y el cercano, dice Hashem, y lo curaré. Empero los malvados son como el mar resuelto, que no puede descansar y cuyas aguas lanzan fango y lodo. No hay paz, dice mi Dios, a los malvados. Clama, vociferante, no te contengas, eleva tu voz, cual chofar, proclama a mi pueblo sus pecados premeditados, a la casa de Jacob sus yerros. Fingen que me buscan todos los días, fingen que desean conocer mis caminos, como si fuera un pueblo que actúa con probidad y no ha abandonado la justicia de su Dios. Me inquieren acerca de leyes justas, como si realmente desea la cercanía de Dios. Preguntan, ¿por qué es que ayunamos y no viste? ¿Nos afligimos y lo ignoraste? Dios responde, en sus días de ayuno han buscado sus deseos personales, a todos sus oprimidos han agraviado, pues ayunan con quejas y cizaña y golpean con puño maligno para que su voz sea escuchada en las alturas. ¿Puede ser esto el ayuno que yo elegí, un día en que el hombre solo se aflige? ¿Puede ser tan solo agachar su cabeza, cual Anea, y hacerse un colchón de arpillera y ceniza? ¿Acaso puede llamarse esto un día de ayuno y gracia de Hashem? Este es el ayuno que elegí. Abre las ataduras de la maldad, disuelve los grupos de los que pervierten la justicia, libera a los oprimidos y suprime toda perversión de justicia. Has de dividir tu pan con el hambriento y traer a desposeídos gimientes a tu casa. Cuando veas al desnudo, cúbrelo, y a tu hermano no ignores. Entonces se iluminará tu luz, cual amanecer, y tu curación brotará rápidamente. Entonces te precederá tu rectitud. El honor de Hashem te recogerá. Entonces llamarás y Hashem responderá. Llorarás y él dirá, aquí estoy.
si eliminas de tu seno la perversión, la actuación fácil y la maledicencia, si ofreces tu alma al hambriento y satisfaces el alma afligida, entonces brillará tu luz en la oscuridad y tu más profunda penumbra será como la luna. Entonces te guiará Hashem siempre, saciará tu alma en tiempo de sequía y fortalecerá tus huesos. Serás cual jardín regado y cual fuente cuya agua nunca falla. Se reconstruirán las ruinas antiguas a partir de ti. Erigirás cimientos de antiguas generaciones. Te llamarán reparador de grietas, restaurador de senderos para ser habitados. Si abstienes debido al Shabbat tus pies, si te abstienes de tus quehaceres en mi santo día y proclamas al Shabbat deleite, al santo de Hashem, el honrado, y lo honras al no realizar tus actividades rutinarias, ni buscar tus necesidades, ni hablar asuntos prohibidos, entonces te deleitarás en Hashem y te montaré a horcajadas sobre las alturas del mundo, y te proveeré de la herencia de tu padre Jacob, pues la boca de Hashem ha hablado. Respecto al texto que hemos estado leyendo, vamos a introducirnos al estudio que está preparado para este día tan especial, por el hecho de que estamos en presencia de mucha información respecto a la actitud del hombre y por cierto, ¿cuál sería, basado en la Torá, la actitud que debiese tener el hombre? Dejar atrás una mala inclinación para dar pie a una buena inclinación. Entonces, para nosotros entender todo este concepto, se plantea la siguiente pregunta: ¿se puede apaciguar la ira de Dios? Entonces, dentro del contexto como tal, estamos entendiendo de que el profeta critica duramente a aquellos que suponen posible retornar al camino y apaciguar a Dios a través de ayunos y flagelaciones carentes de convicción interna. En lugar de ello, exhorta el profeta, el verdadero arrepentimiento conlleva un despliegue de benevolencia extrema con los menesterosos y un cambio de rumbo en nuestras actitudes y sentimientos. Quisiera partir respecto a una base que sé que está ya dentro de los últimos versículos que hemos leído en este texto, sobre todo en lo que conlleva a lo que es el capítulo 58 del libro de Isaías, y que está relacionado directamente con el propósito por el cual está establecido el ayuno. Muchas veces se plantea de que la persona ayuna para sí mismo o para que exista un tipo de respuesta para sus propias vidas o para sus propias preguntas como tal. Pero netamente el ayuno está relacionado también con una acción que está pensado en los demás. No se trata de uno mismo. Es ahí en donde también estamos entendiendo el concepto mismo del judaísmo, que no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para el servicio de los demás, para la edificación de los demás. El problema radica cuando la persona ya está viviendo para sí, está haciendo este tipo de acciones para sí mismo y no para el beneficio o la edificación de los demás. Entonces, debiésemos partir respecto a esa base para poder ir entendiendo lo que significa un ayuno verdadero. Dentro de este día en particular, así hemos estado hablando también respecto al ayuno, para que de esa manera nosotros podamos ir entendiendo cuál es el verdadero objetivo y la finalidad de este. Pero hay otros aspectos que me llaman mucho la atención respecto al texto que hemos leído, y está relacionado directamente con el fingir. O sea, acá estamos hablando de un arrepentimiento y este tiene que ser genuino, no el fingir ser algo. O sea, hoy en día también nosotros vemos de que muchos fingen ser judíos, muchos fingen ser prácticamente de un pueblo, pero en la práctica no lo son. O sea, podríamos ver incluso hasta corrientes netamente como de raíces hebreas, de que se visten con vestiduras judías, pero no quieren nada con el pueblo judío. Hay una contradicción respecto a eso, no quieren nada con Judá. Entonces, es acá en donde vamos viendo de que muchas personas incluso hasta se pueden disfrazar. Muchas personas pueden generar una gran tramoya a su alrededor, pero la esencia como tal no son lo que aparentan ser.
Es ahí en donde también vamos viendo lo que aparece también, que en el concepto mismo del arrepentimiento, de lo que es esta techubá, que es a retornar, y lo entendemos el retorno como a la pureza espiritual, que se perdió por la transgresión. Por lo tanto, en este punto nosotros debiésemos considerar el concepto de fingir. Por eso me llama la atención relacionado a lo que hemos leído, eh, que entre paréntesis en el texto mismo nos aparece la palabra fingir. Fingen que me buscan todos los días, fingen que desean conocer mis caminos, como si fuera un pueblo que actúa con probidad y no ha abandonado la justicia de Dios. O sea, es acá en donde queda muy claro de que nadie puede engañar al Eterno. O sea, tú puedes engañar al que está a tu lado, puedes engañar a todas las personas que te rodean, etcétera. Pero al Eterno no lo podemos engañar, tú no lo puedes engañar. Él sabe netamente cuando tu arrepentimiento es genuino o es solamente remordimiento por las cosas que has hecho. El arrepentimiento genuino genera una transformación, genera un cambio en la conducta de la vida de la persona, mientras que el remordimiento hace que la persona caiga una y otra vez y que no exista ese arrepentimiento genuino que tanto también la palabra nos enseña. Por lo tanto, es ahí en donde entendemos el concepto como tal que estamos hablando hoy en día, prácticamente de el modo apropiado de arrepentirse de cada uno de nosotros. Por esa razón está muy ligado a lo que es este día tan especial que es Yom Kippur. Por esa razón, más adelante vamos viendo, me inquieren acerca de leyes justas, como si realmente desean la cercanía con Dios. O sea, en cierta forma, si nos vamos a los escritos del Brit Hadashah, también podemos entender el concepto mismo de lo que es buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Será de que la persona efectivamente y genuinamente está buscando el reino de Hashem y su justicia, o solamente está buscando las añadiduras, el beneficio que hay detrás de la búsqueda del reino de Elohim? Por esa razón, quizás nosotros debiésemos preguntarnos qué tan genuinos somos en nuestro actuar, qué tan genuinos somos en nuestro caminar, en la búsqueda de Hashem, y si efectivamente lo queremos cerca de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque al tenerlo cerca de nuestra vida, van a haber muchas prohibiciones que están relacionadas también directamente con placeres en este mundo. Y la persona estará dispuesta a la renuncia de aquello, la persona estará dispuesta a poder decir o poner un alto a cosas que pueda estar llevando a cabo en su vida como para poder generar una transformación genuina en ella. Por eso ese tipo de preguntas cada una de las personas que ahora está conectado con nosotros se va a tener que plantear para que de esa manera pueda tomar pasos y decisiones correspondientes a aquello. Recuerdo mucho unos comentarios del Midrash que nos hablan respecto a Esab y a Jacob. Y en el caso mismo de Esab, que fingía ser un estudioso de Torah ante su padre, con el fin de tener cercanía y con el fin de que él pudiera obtener beneficios particulares de parte de su padre, por el hecho de que él fingía ante él ser un estudioso de Torah. Por eso preparaba preguntas que eran muy elocuentes, preguntas que eran muy al callo, por así decirlo, eran preguntas directas que podrían hacer pensar a cualquier tipo de persona de que él sí era un estudioso de Torah, pero lo que estaba buscando era otra cosa. Lo que estaba buscando netamente era un beneficio particular. ¿No será que muchas veces las acciones del hombre, más que genuinas, son para buscar un beneficio personal, buscando o fingiendo buscar las cosas espirituales? Por esa razón, todo esto está relacionado con el verdadero arrepentimiento, la verdadera techubá, que va a generar de que efectivamente la persona pueda tener una transformación en su vida. No por estas cosas se puede apaciguar la ira de Dios, solamente por las cosas genuinas, y que el Eterno tenga misericordia de cada uno de nosotros por el hecho de que con su misericordia ciertamente nos podemos acercar mucho más a Él. Si seguimos adelante, debemos siempre estar buscando el camino para la bondad. El profeta nos exhorta en nombre de Dios a allanar el camino para la bondad y el comportamiento adecuado y a levantar el obstáculo que el mal instinto ha interpuesto en nuestro camino.
Pues si bien Dios mora en las alturas más excelsas, se aviene a aquellos que se arrepienten de sus pecados. Dios nos creó y nos dio la vida, y por consiguiente olvida su furia, sin importar cuán justificada, cuando hacemos sincero arrepentimiento. Ese es el camino. Por lo tanto, sacando, como veíamos en la lámina anterior, será a través de ayunos, y ayunos que de verdad no tienen un verdadero sentido genuino de hacerlo, porque están hechos para mí mismo o están hechos netamente para los demás. Isaías 58 nos ayuda a entender mucho la dinámica verdadera que hay detrás de un ayuno. Por esa razón, Hashem responderá, llorarás y él dirá, aquí estoy, cuando entiendes de qué se trata un ayuno verdadero. Si eliminas de tu seno la perversión, la acusación fácil y la maledicencia. O sea, son aspectos que sí efectivamente están en la persona y que muchas veces somos muy apresurados en todo esto. Somos muy apresurados en la inclinación al mal. El hombre tiene una inclinación al mal mucho más marcada que hace la inclinación al bien. Por esa razón tiene que estar trabajando todos esos aspectos con mayor ahínco, digamos, con mayor especificación y que ayude prácticamente a que cada uno de nosotros podamos ir perfeccionándonos día a día. Es ahí en donde vamos a ir entendiendo a través de algunos textos del Lusato cómo es la perfección del hombre y así también cómo está en una balanza constante entre el bien y el mal, entre la mala inclinación y la buena inclinación, y qué es lo que puede hacer de que esa inclinación buena sea la que predomine en la vida del hombre. Por eso es fundamental ir viendo prácticamente cada uno de los versículos que nos está hablando, tanto Isaías 57:14 hasta el 58:14, para poder tener un camino correcto hacia la bondad y hacia la buena acción por parte nuestra. Dicho eso, vamos viendo algunos conceptos que nos dice el Rab Lusato. Rab Lusato nos dice que aquí ya hemos explicado que el género humano fue creado con el objetivo de que el hombre merezca y alcance el verdadero bien, esto es, el apego a él, bendito sea, en el mundo venidero. Por lo tanto, el fin de todo es devenir, es el descanso del mundo venidero. Sin embargo, la sabiduría suprema decretó que es apropiado y bueno que antes de que él se encuentre en este mundo atado y limitado por las leyes naturales del mismo, para que esto sea la preparación verdadera y apropiada para llegar al objetivo deseado. Y en base a este principio, Él dispuso todo en este mundo para que sirva de preparación y medio para lo que ocurrirá luego en el mundo del objetivo, o sea, lo que es el mundo venidero. Acá, ¿sabes lo importante del contexto en el cual nos está hablando Lusato en particular? Es lo que nos está haciendo entender la finalidad por el cual el hombre está en el escenario de esta tierra. Hay un midrash que también nos habla de que un alma habla con Hashem porque Hashem ha decidido enviar esa alma al escenario de esta tierra. Y esa alma le dice por qué Hashem ha decidido enviarla a un mundo tan cruel, a un mundo tan malo, a un mundo en donde no existe quizás un verdadero amor, etc. Y es Hashem donde le responde, pero ¿por qué estás llamando a ese mundo malo si Él lo ha creado? Es un mundo maravilloso, es un mundo que le va a permitir crecer. Entonces ahí entendemos de que el objetivo por el cual el alma llega al escenario de esta tierra es para su propio perfeccionamiento, para su propia elevación y para que pueda estar más cerca de Hashem al momento en que el Eterno determine de que tiene que salir del escenario de esta tierra. Por esa razón, cada ser humano está en el escenario de esta tierra. Recordemos de que somos un alma, que habitamos un cuerpo y que hay un espíritu. Por esa razón, y bajo ese contexto en particular, entendemos de que estamos en el escenario de esta tierra para ir perfeccionándonos. Es el mejor escenario para perfeccionarnos. Es el mejor escenario para elevarnos espiritualmente. Por esa razón,
entendemos ese contexto por el cual Lusato nos está hablando prácticamente del por qué la persona está acá y cuál es la finalidad por que está en este escenario. Por esa razón también entendemos de que las buenas acciones y también acciones no tan buenas van a tener una repercusión no solamente acá en esta tierra, sino que también en el mundo venidero. Por esa razón, es fundamental de que también la persona se preocupe y procure tener buenas acciones con el fin de que también esas puedan ser buenos resultados para el mundo venidero. Pero es así de que aún habiendo personas de que tienen una inclinación hacia el mal, el Eterno sí permite de que existan dos tipos de resultados. Y eso también lo vamos a ir viendo también en el mundo venidero. Ya sea por una parte la recompensa y por otra parte también va a estar lo que es el castigo. Entonces, esa principal y verdadera retribución será prácticamente recibida en lo que es el mundo venidero. Entonces, vamos viendo algunos otros aspectos bien interesantes de esto, que es el instinto del bien y del mal. El género humano fue creado con el instinto del bien y un instinto del mal y con un libre albedrío. Esto permite que algunos individuos sean buenos y otros malos. Y al fin del devenir debe ocurrir que los malos sean apartados y los buenos sean reunidos para formar un solo grupo, el cual se le retribuya el mundo venidero junto con el bien verdadero que se recibe allí. Lo fundamental y lo interesante de todo esto es lo siguiente, de que en cierta manera lo que se nos está diciendo es, y también algo que hablábamos en los estudios que hemos hecho para Rosh Hashanah y así también en los últimos días, está relacionado directamente con la importancia del libre albedrío. El libre albedrío está en el presente, está en el hoy, mientras que todos los demás aspectos, tanto el pasado como así también el futuro, no pertenecen al día de hoy. Eso también está obvio también por cada una de las palabras que hemos dicho y así también por su definición. Pero también hablando del aspecto profético, tomando la historia y tomando la profecía, no pertenecen al presente, pero sí la decisión que tú tomas el día de hoy. Hablábamos dentro de los temas de Rosh Hashanah, que es lo que prácticamente se está juzgando en Rosh Hashanah, y es la decisión que tú estás tomando relacionado a lo que es el libre albedrío. Tu libre albedrío o va a generar que te acerques a Hashem o que te alejes de él. Pero aún así, es el Eterno el que uno podría pensar de que son muchos los malvados, son muchas las personas que hacen el mal en el escenario de esta tierra. Claramente, porque en cierta forma hay más maldad que bien en el escenario de esta tierra. Pero aún así, el Eterno, en su bondad y en su misericordia, ha establecido de que, esto de acuerdo a lo que nos dice Lusato, que a causa de esto el número de personas que realmente merecerán perecer será pequeño, pues solo serán aquellos en los que el mal se ha incrementado en tanta intensidad que es imposible para ellos tener alguna posibilidad de recibir la verdadera recompensa y el goce eterno. Por lo tanto, es ahí en donde vamos entendiendo de que el Eterno, en su amor, en su misericordia, permite de que todos puedan alcanzar directamente lo que es la salvación para sus vidas. O sea, lo que nos quiere decir ese punto de que su benevolencia, el bendito sea, decretó además que se maximice la salvación para los hombres. ¿Qué quiere decir eso? De que haya salvación para la mayor cantidad posible de personas. Esto basado en el Mare Derech. Por lo tanto, es acá donde podemos entender el concepto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, prácticamente nos está llevando a un punto en que el acceso a la salvación está para toda persona que quiera que Mashiach esté en su vida, de que sea Hashem el dueño de sus vidas y que sea la Torá la guía de sus vidas. Por esa razón, también está relacionado directamente con la acción del hombre de poder tomar decisiones y transformación. O sea, una techubá, un arrepentimiento, volver a la pureza espiritual y salir de ese estado
de la transgresión para volver al escenario que el Eterno ha establecido para cada uno de nosotros. Lusato plantea lo siguiente. Sin embargo, el mismo principio del libre albedrío que determina la posibilidad que mencionamos en los individuos, permitiendo que sean buenos o malos, o algunos buenos y otros malos, también implica esta misma posibilidad en relación con los actos de cada individuo, pues en verdad estos pueden ser todos buenos o todos malos, y es posible también que algunos sean buenos y otros malos. Y esto impide que los íntegros sean reunidos, pues en un mismo hombre pueden haber cosas buenas y cosas malas, y tomar en consideración las unas y no las otras. Incluso si se tomara en consideración las que fueran la mayoría, no sería justo. La justicia implica que sean retribuidas todas las acciones, tanto las grandes como las pequeñas, aún así, aún si son la mayoría o la minoría. Por lo tanto, es ahí en donde vamos entendiendo completo el contexto de lo que es el instinto al bien y al mal, y sobre todo el rol protagónico que cumple el libre albedrío. Eso también lo podría profundizar si pueden ver el estudio relacionado al estudio especial de Rosh Hashanah, en donde hablo un poco más de aquello. Pero en este punto claramente nos ayuda a poder encaminarnos a la importancia que debemos darle a ese atributo que Hashem no le ha dado a ninguna creación más, sino que solamente a nosotros como seres humanos, que es la decisión, que es la oportunidad de decidir qué es lo que queremos para nuestras vidas. Por lo tanto, es ahí en donde también podemos entender el concepto mismo de las buenas acciones y la implicancia que tiene para cada uno de nosotros versus las consecuencias que tienen las malas acciones. La retribución en el mundo venidero. La verdadera y principal retribución será en el mundo venidero, como mencionamos, y la recompensa será que el hombre meritorio será eterno para apegarse a él, bendito sea. Antes de seguir con ese texto, es importante entender de que las buenas acciones que hace el hombre no las tiene que hacer con la finalidad de recibir la recompensa de inmediato, como decir, pero Padre, Creador, bendito sea, hice esta acción y ¿por qué no tengo una retribución? O voy a hacer esta acción para tener una retribución. No, voy a ayudar a este mendigo para que así el Eterno me bendiga. Voy a ayudar a este necesitado para que así puedan llegar muchos más recursos a mi vida. No se trata de eso. No se trata que pensemos de esa manera. Tenemos que ponernos en el lugar del otro, como hemos dicho más de una oportunidad. Si estás viendo la necesidad de otro, cúbrela, pero pensando en la necesidad del otro y no para quizás apaciguar una necesidad tuya o sentirte mejor por ayudar a otro. Piensa en el otro. Piensa en que con tu ayuda lo puedes sacar quizás de la angustia, de la preocupación, puedes saciar su hambre o su sed, siempre pensando en los demás. Por lo tanto, de eso se trata todo aquello, de que en cierta manera no hagamos las cosas como para una retribución de inmediata. Quizás a lo largo de tu vida has hecho muchas cosas buenas, meritorias, pero ten la seguridad de que cada una de esas acciones no están olvidadas, sino que están guardadas para que las puedas disfrutar y para que yo también las pueda disfrutar en el mundo venidero. Sigamos con el texto. ¿Será que el hombre meritorio será eterno para pegarse a él? Ahí quedamos. El bendito sea. Para siempre. Y el castigo será ser apartado del bien verdadero y perecer. Sin embargo, el juicio en relación con esto quedará determinado según la mayoría de las acciones. Y para la minoría de buenos actos del malvado o de los malos actos de los justos, estará este mundo con la prosperidad o los sufrimientos del mismo.
donde el malvado será recompensado con prosperidad por sus pocas buenas acciones, mientras que los justos serán castigados mediante sufrimientos por sus pecados. De manera que el juicio es perfecto en este sentido. Cabe señalar algo bien importante en lo que hemos leído, ¿eh? Cuando uno ya tiene noción de las cosas, cuando tiene entendimiento, hay mayor demanda para la persona. Por esa razón, mientras tú más estudias Torah, mientras más estás introduciéndote a los estudios de la Torah misma, estás conociendo los sot, los secretos, más cosas se te van a demandar. Por esa razón, como decíamos hace unos estudios atrás, comienza a vivir lo que tú estás estudiando. No solamente sean palabras, no solamente sea, no, que yo quiero aprender para enseñar y todo el asunto. Si tú con tu forma de ser puedes enseñar, tú con tu forma de ser puedes hacer que las personas se acerquen a la Torah o se alejen. O sea, ese es el impacto que tienen tus acciones, sobre todo si conocen y si saben los demás de que tú estás estudiando la Torá. Por lo tanto, es fundamental de que nuestra acción siempre esté acorde a lo que estamos diciendo. Por eso, en cierta manera, no te tienes que estar fijando en lo que están recibiendo los demás. Cada uno está recibiendo de acuerdo a sus acciones. Por esa razón, es ahí en donde puedes ver, oye, pero nosotros, ¿por qué a este, si no tiene ningún grado de entendimiento, le va mejor? ¿No será de que por conocer más a ti se te está demandando más? Por esa razón, hay una mayor responsabilidad en quienes estamos conociendo más y más la Torá. Entonces, así el mundo venidero quedará acorde a este estado perfecto, es decir, que quedarán allí solo los justos, sin que se mezclen entre ellos los malvados y sin impedimentos personales para el gozo futuro. Y los malvados serán apartados y perecerán y no tendrán ninguna razón para quejarse. ¿Por qué? Por el hecho del libre albedrío nuevamente, por la decisión que ellos tomaron de vivir vidas lejos de Torah versus los justos que tomamos decisiones basados en la Torá y tener vidas acordes a la Torá. Por lo tanto, cada día uno busca perfeccionarse. ¿Ah? En eso radica todo. En cierta manera recuerdo un versículo que el limpio límpiese mal, el sucio ensúciese más. O sea, está la decisión basada en el libre albedrío de que tú puedas ser una persona mucho más limpia versus una persona mucho más sucia en transgresiones. Por esa razón, pon en la balanza en este día qué es lo que estás decidiendo, qué es lo que tú quieres, para que de esa manera, al terminar este día tan importante, al sonar del chofar, podamos estar escuchando todo de parte de Hashem, los he perdonado. Las buenas acciones incrementan en el hombre, en su cuerpo y en su alma la perfección y la excelencia. Y lo opuesto, las malas acciones incrementan en él la turbiedad y la imperfección. Y todo en la medida exacta conforme a las acciones, ni más ni menos. Claro, porque hay muchos que pueden decir, bueno, entonces todas las acciones van a ser en el mundo venidero. No, hay un pequeño porcentaje, pero pequeño porcentaje que vamos a vivir acá. No solamente en nuestra alma, sino que también en nuestro cuerpo. Por lo tanto, no hay buenas acciones que queden olvidadas y que queden sin resultado, sino que todas ellas, la mayor parte, el mayor porcentaje está guardado, está custodiado para el mundo venidero, mientras que un pequeño porcentaje es para que lo podamos disfrutar en este mundo. La recompensa o el castigo tiene lugar principalmente en el mundo venidero. Después de la resurrección, la recompensa es tener una parte en él, el castigo es no tenerla. Sin embargo, puede también ocurrir que la persona reciba alguna recompensa o castigo en este mundo o en el mundo de las almas. Esto conforme al Or Haderech, que nos explica netamente ese texto. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo el significado mismo de todo lo relacionado con el bien y con el mal, y así también el punto presente, el punto fundamental que nos habla o que nos hace entender que está relacionado a lo que es el libre albedrío. La pregunta es, ¿qué es lo que tú decides hoy? Basado en qué estás decidiendo cosas.
basado en la mente, en la emoción, basado en la rabia del momento, basado en qué, basado en Torah. La fuente de decisiones de vida de la persona está relacionada o está influenciado en algo. Por eso también se dice, no tomes decisiones o no hagas promesas cuando tú estés muy feliz o cuando estés muy triste. Espera a que tengas un equilibrio emocional para poder decir algo. Porque si estás en la euforia, puedes prometer cosas que tú sabes que no vas a poder cumplir y que después te vas a dar cuenta, ay, pero ¿por qué dije esto? ¿Por qué prometí esto? Si está fuera de mi alcance. Y así te evita estar pidiendo perdón antes de que en estas fiestas altas por promesas que hiciste y que no pudiste cumplir. Dicho eso, la techubá es un lavado del alma. Por esa razón entendemos el modo apropiado del arrepentimiento. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Cuando nos hemos comportado de forma irresponsable y destructiva, lo que hemos hecho es errar en dar el blanco, tal como se entiende la palabra het. Y es eso lo que ocurre cuando pecamos. Hemos perdido el enfoque, nos hemos distraído y hemos perdido la concentración. La idea de la techubá, que es el retorno, es examinar nuestra forma de ser. Entramos en un proceso de reconocer los aspectos que hemos actuado mal y retornamos a nuestro estado de pureza espiritual, conectándonos con Dios nuevamente. O sea, sin duda alguna se trata de un proceso interno, de un proceso que efectivamente nos desnuda espiritualmente, en donde no podemos tapar ninguna parte de nuestro ser espiritual, por el hecho de que estamos dejando a nuestra propia vista cuáles son los errores y qué es lo que nos ha llevado a actuar, a errar en el blanco, porque quizás hemos tomado decisiones basado no en el concepto mismo de Torah y de acercarnos a Hashem, sino que quizás basado en otras cosas. Por esa razón la Techuvá nos ayuda a cada uno de nosotros eh, a lavar el alma. Por esa razón, Lusato dice, sin embargo, conforme al grado de turbiedad que el hombre adquirió a través de sus acciones, así serán los sufrimientos necesarios para su purificación. Y puede ocurrir que los sufrimientos físicos no tengan la fuerza suficiente para quitar la turbiedad de él y necesite sufrimientos espirituales. Y este principio se divide en muchos detalles y el intelecto humano no puede comprenderlos en su totalidad. O sea, prácticamente cuando nos habla que necesite sufrimientos espirituales, Lusato está hablando respecto a después de la muerte o después de este mundo, basado también en el Mare Derej. Entonces, es acá donde vamos viendo todos aquellos aspectos y tomémosle el peso a nuestras acciones. No se trata de, ya bueno, si una mala acción, si total ahí quedó y después nada más, después chao, no. Porque para nosotros Yom Kippur es el día más elevado y también es el día más esperado para nosotros. Porque nos confrontamos a nosotros mismos y esto comienza en un proceso desde el mes de Elul, en donde día a día pedimos al Eterno su perdón, pedimos que tenga misericordia de nosotros y sus decretos sean favorables para nuestra vida. No nos cansemos de pedir misericordia a Hashem. En este día no nos cansemos de pedir su misericordia. El día de mañana no nos cansemos de pedir su misericordia. Hay muchos que tratan a los demás con justicia, con dureza, y que la justicia de Dios actúe en esto. Cuidado, cuando tú pides la justicia de Dios, mira de que el primer juzgado vas a ser tú mismo y si hay mérito suficiente, eso va a seguir. Pero la persona que va a ser medida primero va a ser quien está pidiendo la justicia. Por eso es mejor pedir la misericordia, para que la misericordia te alcance a ti primero y de esa manera puedas tener otro resultado en tu vida. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender respecto a este proceso que es la techubá como el lavado del alma? Y se nos explica, se nos dice de qué es el proceso de la techubá, que es un proceso que involucra cuatro pasos.
y que están relacionadas con el arrepentimiento, darse cuenta de la medida del daño que se ha hecho y lamentarlo sinceramente. También podemos ver cómo es el parar inmediatamente la acción perjudicial, que es la cesación. Paso 3, la confesión, articular el error y pedir perdón. Y el paso 4, la resolución, hacer un firme compromiso de no repetirlo en el futuro. Entonces, veamos cómo vamos a experimentar cada uno de ellos en detalle en este momento. Cuando hablamos del arrepentimiento, primero que todo debemos distinguir claramente entre el bien y el mal. Y eso también lo va a hacer el conocimiento. En el arrepentimiento vamos a ir entendiendo prácticamente de qué cosa me tengo que arrepentir. Porque para mi acción, quizás para otro no es mala y para otro sí es mala. ¿Y qué es lo que va a determinar de que para uno sea mala y para otras no? Es la información, el conocimiento que tú tienes. Para muchos quizás cualquier tipo de pecado no va a ser malo porque no tienen la Torah en su vida. Pero para las personas que sí tienen Torah en su vida, eso sí lo van a ver como una transgresión. Por eso tú lo primero que tienes que saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y eso tú ya lo vienes aprendiendo desde los 2 y 13 años cuando ya entras en la edad del bar mitzvah o el bat mitzvah, en donde ya los niños pasan a ser adultos, morales, en donde ya saben lo que es bueno y saben lo que es malo. Y el conocimiento de la Torá te va a ayudar claramente a que tú puedas ir entendiendo cuál es lo negativo, cuál es lo positivo, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer, el por qué están las mitzvot prohibitivas, que en particular lo que van a hacer, oye, no hagas esto porque estas son las consecuencias, etcétera. O sea, pero haz esto porque esto sí te va a convenir. Si te conviene, si va a ser de ayuda o si va a ser de bendición para tu vida. Aparte de eso, nosotros debiésemos conocer y entender lo que es el arrepentimiento, no bajo los estándares de esta sociedad, sino que sí bajo los estándares de la Torá. Porque bajo los estándares de la sociedad, muchas de las cosas que son pecado quizás no van a ser pecado bajo ese estándar, porque la sociedad lo hace. Pero cuando tú te mides bajo el estándar de la Torá, eso cambia completamente. Por lo tanto, es prácticamente reconocer ese error como propio. Y el sentir ese arrepentimiento obviamente va a ser una señal positiva. En cierta manera es porque tú te das cuenta de lo que estás haciendo o de lo que has hecho y ese arrepentimiento, esa techuvá, te está llevando prácticamente a que tú puedas retornar a lo correcto, puedas retornar al Eterno, puedas acercarte a Él o quieras acercarte nuevamente a Él y por donde tú lo mires, ese es un escenario positivo. Por lo tanto, es ahí en donde nuestra conciencia no nos va a dejar tranquilos hasta que hayamos corregido ese error. Es ahí en donde prácticamente tú puedes ver si una persona malvada hace un rachá, ¿va a sentir arrepentimiento? Claramente ya está envuelto. Por eso la palabra en el Brihadachá nos habla de personas de que prácticamente ya sus conciencias han sido endurecidas. O sea, ya pasaron de un periodo en donde ya la conciencia podría prácticamente o sea, llevarlos a una techuvá o a una congoja como tal. Pero si eso ya ha pasado y ya se transforma en algo ya cotidiano, eso está permitiéndonos conocer de que esa persona está viviendo ya prácticamente como un rachá. Tú tienes que evitar eso a toda costa. Entonces, lo que nos lleva al modo apropiado de arrepentirse, primero que todo es ese paso del arrepentimiento. Si no llega a tener ese sentir primero y esa decisión, claramente ese primer paso no lo va a llevar a cambiar la forma cerrada de vida que ha estado teniendo. Entonces, dicho eso, vamos al siguiente punto, que es la cesación. Y es ahí en donde prácticamente entendemos el dejar de hacer la acción que perjudica
a la persona. Yo quisiera tomarme de un texto que está en el Talmud y que nos dice lo siguiente. Esto está en el Ta'anit 16a. Una persona que cometió un error y lo admite, pero no renuncia a hacerlo otra vez, es comparada con el sumergirse en la mikvé sosteniendo un reptil muerto en la mano. Porque a pesar de que se sumerja en todas las aguas del mundo, su inmersión es inútil. Sin embargo, si lo suelta el reptil de su mano, luego al sumergirse en 40 seas de agua, la medida mínima de una mikvé, su inmersión se hace inmediatamente efectiva. O sea, prácticamente es como pedir perdón a alguien mientras continúas haciéndole mal en el mismo tiempo. Por eso es fundamental que separe esa mala acción, porque incluso ni siquiera todas las buenas acciones que puedas tener, o sea, tú puedes tener las mejores acciones en comparación a todas las personas de este mundo, pero ni siquiera todas esas buenas acciones van a generar un verdadero arrepentimiento y no podrán ayudarte a que tú puedas parar. Es una decisión que tienes que tomar en tu vida, de parar con aquello que está generando una transgresión para que de esa manera puedas salir adelante y que puedas seguir bien con este camino de el modo apropiado de poder arrepentirse. Cuando nos vamos a la confesión y pedir perdón, eh, prácticamente nos estamos viendo involucrados con el admitir nuestro error. Y si nos vamos directamente a lo que la ley judía, lo que nos dice la ley judía respecto a esto, netamente en el Mahzor de Yom Kippur da una hermosa explicación de por qué esto es tan crucial para el proceso de la Teshuvá. Y nos dice, al ser inteligente, pensante e imaginativo, el hombre tiene todo tipo de pensamientos pasando constantemente por su mente, incluso las reflexiones más sublimes de remordimiento y mejoramiento personal. No le son extraños, sin embargo, no le duran. Para que estos pensamientos tengan un sentido duradero, él debe destilarlos en palabras, ya que el proceso del pensamiento culmina cuando las ideas son expresadas y clarificadas. Esto no es tan simple como parece. Por lo general, es terriblemente difícil para la gente admitir explícitamente que han hecho algo mal. Nos excusamos, nos negamos a admitir la verdad, le echamos la culpa al otro, negamos lo obvio, nos destacamos por racionalizar, pero la persona que arranca de sí misma la incómoda verdad, yo he pecado, ha llevado a cabo un grandioso y significativo acto. Por lo tanto, lo que nos, eh, lo que nos podríamos decir aconseja la Torá, primero que todo seamos humildes y que podamos reconocer. El ser humilde y reconocer prácticamente nos va a ayudar a tener la fortaleza de esta confesión, de pedir perdón. Y esto es crucial. De cierta manera, esto nos va a ayudar al camino de la sanidad de nuestra alma y así también de todos los aspectos de nuestra vida que lo necesitan. Por lo tanto, es ahí en donde prácticamente se nos pide esa aflicción, afligirnos por lo que hemos hecho, por lo que hemos dicho, por lo que hemos pensado. Y de esa manera, claramente rectificarlo, pedir el perdón, confesarlo y de esa manera no volver a hacerlo nunca más. Y es así en donde encontramos nosotros que hay personas que piden perdón, pero no son sinceras en su perdón. Y nosotros seamos personas que al momento en que pedimos perdón, sí seamos sinceros, que pueda ser un perdón genuino y que no sea algo solamente para salir del paso o para que te dejen tranquilo, sino que sea también para tu propia sanidad. Por lo tanto, no se trata de que solamente estés murmurando un lo siento, sino que puedas confesar con todo tu corazón. Así también vamos pidiendo una resolución, decidir no repetirlo. En Yom Kippur decimos dos plegarias, Hashamnu y el Al-Het, las cuales contienen una extensa lista de errores. De hecho, al revisar esta lista, encontrarás que la mención de errores cubre cada aspecto de la vida.
Esto nos lleva a preguntar, al decir estas plegarias, ¿estamos realmente haciendo un compromiso de no pecar nunca más? ¿Esto es realista? Por lo tanto, es acá en donde vemos que un individuo no tiene que tener todas las respuestas ahora mismo. La clave es el compromiso de cambiar. Debemos tener en cuenta las situaciones en las que podemos tropezar y mantenernos en una distancia segura de ellas. La Torá dice, fortalece tu voluntad en cierta área y Dios te asegurará el éxito. No hay nada que se pueda interponer en el camino de la persistencia y la determinación, tal como dice el Talmud en Makot 10b. En el camino que una persona quiera ir, será guiado. Por lo tanto, si tú quieres ir por el camino de la techúa, del arrepentimiento, serás guiado por ese camino. Así que todo esto nos ayuda a entender el modo apropiado del arrepentimiento, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, las decisiones que debemos tomar y que sin lugar a duda las cosas que debemos dejar atrás en nuestras vidas. Que el Eterno te siga dando fuerzas en este día y que puedas tener un ayuno fácil, que puedas tener en tu vida la convicción de que estás llevando a cabo compromisos verdaderos de dejar de pecar, de dejar de transgredir y de esa manera puedas acercarte más y más al Eterno. Que Hashem te siga bendiciendo.